Ya. Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Diana Yaya Sanabria, psicóloga del Centro Psicológico CPC, esperando que todos se encuentren muy bien y ya agradeciendo desde antemano su participación en la transmisión del día de hoy. El día de hoy estamos abordando un tema que está súper bueno, es un tema muy importante y de actualidad. Lo principal que está relacionado con la pandemia, ¿sí? Vamos a ir ya iniciando. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Para darle pase a nuestro invitado, voy a dar una pequeña introducción sobre el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿sí? Bueno, desde que se declaró en estado de emergencia sanitaria el Perú debido al COVID-19, muchas personas empezaron a actuar de una manera muy alarmante, ¿no? Y esto era entendible debido a la situación en la que nos encontrábamos. Existía mucha incertidumbre sobre el futuro de muchas personas, principalmente de las que son vulnerables a este virus, ¿no? Las personas que son vulnerables temíamos mucho por ellos, por nuestros familiares, incluso por las personas que no son parte de nuestra familia, ¿no? Todo esto estaba acompañado de la falta de información, de frustración y en muchos casos de la falta de suministros que se presentaba no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Y además, adicionándole a ello, el temor más grande de que nosotros o cada uno de nuestra familia pueda quedar infectado con este virus, ¿no? Y debido a ello, la cuarentena como medida para controlar la epidemia, tuvo un impacto negativo en muchas personas, ¿no? Dándose a repercutir en sentimientos de desesperanza, inestabilidad emocional, depresión, ansiedad, entre otros. Y es por ello que el día de hoy se planteó trabajar el tema de cómo manejar la ansiedad en este contexto de emergencia. ¿Sí? Para ello, el día de hoy tengo a un invitado muy especial, que es el invitado es José Luis Rioja, quien es psicólogo licenciado, tiene una licenciatura en psicólogo cognitivo-conductual, es egresado de la maestría en docencia universitaria y gestión educativa y egresado de la segunda especialización en psicología forense, ¿sí? También tiene una larga experiencia en el nivel clínico, haciendo diagnósticos, psicoterapia y consejería, tanto en el ámbito organizacional, ¿sí? Asimismo, es conciliador extrajudicial refrendado por el Ministerio de Justicia, actualmente director del Centro Inciso Psicológico, asesor externo en gestión de talento humano en la empresa de cargas internacionales International Freight Shipping y docente en la Academia Prepolicial Águilas Doradas. Buenas noches, José Luis Riojas. Buenas noches, muchas gracias, Diana. Te agradezco por la invitación y le agradezco al centro que me está invitando, la CPSEX. Y estoy aquí para darle lo máximo que pueda de lo que tengo de conocimientos. Gracias, muchísimas gracias por su participación y por aceptar, ¿no?, estar aquí con nosotros. Los invitamos a todos los que ya nos están viendo a que puedan realizar sus preguntas si tienen alguna duda, algún inconveniente, que quieran obtener mayor información. Estamos aquí para poderlos ayudar y principalmente el licenciado José Luis Rioja, que nos va a brindar un poco de su conocimiento en este tema que es un tema muy importante, como le estoy mencionando. Y para ello, ¿tiene algo más que decir, licenciado, para ya poder dar inicio? Estoy listo, completamente listo. Entonces ya vamos dando inicio con las preguntas, ¿sí? Como primera pregunta tenemos, ¿qué es la ansiedad? Si bien es cierto, vamos a tratar la ansiedad, pero hay muchas personas que no tienen muy en claro qué es la ansiedad. Para ello le pido al licenciado que nos pueda brindar un concepto, a ver si nos puede instruir con el concepto de qué es ansiedad. Bueno, la ansiedad, empezando, que es un mecanismo adaptativo, ¿no? Cuando hablamos de estrés, ansiedad, esos términos muchas veces, por la forma coloquial como la usamos, los ponemos como parámetros malos, ¿no? Decimos, tengo ansiedad y como que es pésimo, ¿no? La ansiedad es un miedo anticipado. O sea, la clave para entender la ansiedad es el miedo, ¿no? Igual que el estrés. Es un miedo anticipado. Ahora, ¿de dónde nace este mecanismo adaptativo? Pues tenemos un primer momento
histórico muy importante, que fue de mucho cambio, de mucha evolución para el ser humano. Y es el momento en que el hombre deja de ser cazador nómade y se convierte en sedentario. Cuando el hombre descubre la agricultura y descubre que puede estar en un solo sitio y que puede producir su alimento y no tiene necesidad de salir a cazar en forma constante, su forma física va cambiando, ¿no? Su estructura ósea, su estructura corporal, sus músculos van decayendo porque obviamente ya no lo necesitaba, ¿no? Estaba el peligro constante. Entonces, ¿qué terminaba pasando? Que cada vez que el hombre salía al campo y se enfrentaba a las bestias o a las fieras salvajes, ya no tenía la misma capacidad de antes cuando era cazador. Entonces, ¿qué terminaba pasando? Pues que la bestia se lo comía. Entonces, ¿qué cosa hizo nuestro cerebro? Después de mucha evolución, lo que creó fue la ansiedad, o sea, un mecanismo premonitorio. Es decir, el hombre cada vez que salía al campo, se le activaba la ansiedad y ya tenía un miedo, a pesar que no veía a la bestia salvaje, el saber que estaba en un ambiente peligroso, ya le generaba un poco de estrés, ya le generaba el hecho de estar pendiente a la defensa. Ahora, ¿por qué consideramos la ansiedad como una patología o como una enfermedad en algunos casos? Porque el hombre moderno ya no sale al campo a enfrentarse con bestias salvajes, pero se enfrenta a problemas de salud, se enfrenta a problemas laborales, se enfrenta al tráfico constante, se enfrenta a, por lo menos en nuestra sociedad, lo difícil que es llegar temprano, se enfrenta a la inestabilidad tanto familiar, emocional. Entonces, este mecanismo que es adaptativo, que es la ansiedad, se convierte de una variable, como era en el hombre primitivo, a una constante. ¿Y qué termina pasando? Que como todo nuestro sistema se activa por medio del miedo, comienza a fluir mayor cantidad de adrenalina en nuestro cuerpo y eso nos genera dificultades físicas, ¿no? Dificultades físicas como pueden ser dolores de cabeza, puede ser temblores, puede ser sudoración, puede ser insomnio en algunos casos, ¿no? No se puede dormir o hipersomnia. O sea, si una persona dormía normalmente 6, 7, 8 horas, ahora quiere dormir 12 o 13 y no se quiere levantar de la cama, ¿no? Y trastornos del apetito, ¿no? Puede ser mucho apetito, lo que conocemos comer con ansiedad, que es la ingesta compulsiva, comer y comer y comer para bajar la sensación, o de lo contrario, falta de apetito total. O sea, la persona come por necesidad, pero no come porque quiere hacerlo, ¿no? Le pierde el gusto a la comida, simplemente lo hace porque tiene que alimentarse. Entonces, esos cambios a nivel biológico, ¿no? Por el exceso de adrenalina, pero también cambios a nivel emocional, sensación de tristeza, de miedo constante, la angustia, ¿no? Esta sensación horrible que nace acá en la boca del estómago, uno la tiene de un miedo como que algo va a pasar y no sabemos qué va a pasar, ¿no? La desesperación por no saber cómo solucionar los problemas de momento y la desesperanza porque no podemos ver hacia futuro. Eso es dentro de la parte emocional. Ahora, dentro de la parte cognitiva, o sea, lo que tiene que ver con pensamiento, también pues tenemos fatalismo, tenemos lo que le llamamos visión en túnel, cuando la persona no ve la salida, ¿no? Una luz al fondo del camino, pero no ve la solución inmediata, ¿no? O la polarización, si es bueno o es malo, ¿no? El sentimiento de culpa. Todas esas emociones se combinan en la parte biológica, emocional y cognitiva. ¿Y qué termina pasando? Que la persona comienza a tener algunos cambios conductuales, ¿no? O comienza a aislarse, no quiere saber nada de nadie, quiere estar solo, completamente solo, el aislamiento social, o la inactividad, la persona ya no tiene ganas de hacer nada, su motivación se pierde, su motivación intrínseca, la extrínseca se pierde, o sea, ya no, la persona no desea hacer nada, ¿no? Eso es en conductas de déficit, pero también puede haber conductas de exceso, ¿no? Como hacer muchas cosas en forma desordenada, ¿no? Y lo podemos ver clarito con el tema, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Si observamos a nuestro alrededor, hay muchas personas, muchas, que utilizan el alcohol en forma excesiva, ¿no? Ciertamente, pues es necesario utilizar el alcohol cuando sales a la calle, cuando coges algo, pero ya cuando estás en tu casa y todo está desinfectado, es, digamos, ilógico usar 2 litros de alcohol, pero las personas lo utilizan, o sea, tienen conductas excesivas. Entonces, el tiempo de la pandemia habría generado que sea en exceso, ¿no? Estas patologías, si bien es cierto, hubiera estado latente, pero la pandemia ya dio a luz que tienen ciertas conductas, ¿no? Que ansiosas, dieron a despertar estas conductas. Podría ser ello también, ¿no? Porque, claro, ¿y por qué nace esto con respecto a la pandemia? Porque mira, yo lo que he visto
en mi consulta, o sea, en mis pacientes, y lo que he visto también en el ámbito organizacional, porque trabajo como asesor externo de una empresa, la que mencionaste al principio, que tienen o sea, en el momento 60 colaboradores. Las personas que no tenían ansiedad están mostrando ansiedad mínima o moderada. Las personas que ya tenían ansiedad, una ansiedad mínima o moderada, están mostrando mayores niveles de ansiedad. Y las personas que ya estaban ansiosas ya están teniendo ataques de pánico, ya están teniendo agorafobia, ya no quieren salir a la calle, o ya tienen ciertos rasgos TOC que no tenían, o sea, de trastorno obsesivo compulsivo, eso de hacer cosas en forma repetitiva y racional, ¿no? Digamos que en todo caso ha empeorado. Pero ¿por qué pasa esto? Porque la pandemia es una situación externa a nosotros que no podemos manejar y además es una situación que nos ha llegado de sorpresa. Es decir, nadie tenía pensado a la pandemia. El ser humano tiene un mecanismo que se llama la falacia de control. La falacia de control es un mecanismo interno por el cual la persona siente o se miente a sí misma pensando que tiene el control de las cosas. Y todos pensamos que tenemos el control. Es más, cuando una persona siente que pierde el control de la situacional, comienza a entrar en desesperación y es directamente proporcional al grado de inteligencia que tengas. Mientras más inteligente eres, más sensación de descontrol tienes cuando pierdes el control de las cosas. Entonces, la falacia de control es un mecanismo por el cual la persona siente que lo controla todo. Y es falso, porque no controlamos todo. Nosotros no controlamos las enfermedades como la pandemia, no controlamos los desastres naturales, ¿ok? Es más, en este mismo momento estamos sobre la placa de Nazca. Si se mueve bruscamente muy rápido, se acabó todo. O sea, yo estoy en un piso 10, imagínate. Se acabó absolutamente todo. Un meteorito que caiga hacia la Tierra y nos desaparece. Entonces, nunca hemos tenido el control. Tenemos control de ciertas cosas que son nuestra responsabilidad, que está dentro de nuestras injerencias. Sin embargo, tenemos muchas cosas que no están dentro de nuestro control. Entonces, la falacia de control nos hace regular. Cuando viene una situación como esta, que no solamente es la pandemia, que puede ser un terremoto, que puede ser un desastre natural, o internamente también, ¿no? Igual, nuestras células se reproducen en forma constante, millones de células. Si una sola se reproduce de forma equívoca, a la persona le da un cáncer, ¿no? O sea, con las medidas de previsión o sin la medida de previsión, o sea, es total precariedad. Y frente a esta precariedad hay dos formas de vivir. La primera es con miedo constante, ¿no? Miedo a lo que pueda pasar. La segunda forma de vivir es enfocados hacia disfrutar el momento, hacia vivir nuestra vida en forma plena, ¿no? Vivir nuestra vida en forma ordenada y plena, ¿no? Disfrutando cada momento, sabiendo que no sabemos cuál será el último, entonces tenemos que vivirlo, tenemos que disfrutar. Es como cuando estamos en una fiesta en los últimos minutos, disfrutamos todo lo que se pueda. Esa es la idea, esa es la intención, ¿no? Que pueda generar esto en nuestro organismo. Pero lamentablemente, en muchas ocasiones, o en casi todas, estas situaciones que son externas a nosotros, que son amenazantes y que nos tocan, termina haciendo que descontrolemos nuestra falacia de control y se genera, pues, estrés en algunos casos y en otros casos ansiedad. Así es. Ahí ya tenemos una definición de lo que es ansiedad y algunas de sus características también. Entonces, en todo caso, actualmente ya están en un periodo de confinamiento. ¿Cuáles serían estos síntomas que son más relevantes de la ansiedad? A ver, como decía hace un momento, en cuanto a los síntomas biológicos, pueden venir cefaleas, o sea, dolores de cabeza, dolores musculares, sudoración excesiva, ¿no? Las manos comienzan a sudar, todo el cuerpo comienza a sudar, las manos en especial, como primer síntoma. Temblores, el tema del sueño, ¿no? O insomnio, hipersomnia, igual del apetito, ¿no? Con ingesta compulsiva o falta de apetito, ¿no? Eso es en cuanto a síntomas de tipo biológico, de la parte física. Dentro de la parte emocional, sentimientos de tristeza recurrentes, un miedo que no es localizado. Y aquí sí me gustaría detenerme porque hay una gran diferencia entre sentir estrés y sentir ansiedad, a pesar que los síntomas pueden ser muy parecidos. Cuando hay estrés es porque hay un miedo localizado. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo en mi casa a mi papá, y mi papá es un anciano, tiene 75 años, y a mi papá se infecta de COVID, entonces me va a generar estrés, ¿no? Porque es una situación amenazante, difícil, que no puedo controlar, ¿ok? Y que me puede generar mucho miedo. Sin embargo, si mi papá no está enfermo, o sea, no tengo el estímulo presente, sino es un estímulo a futuro, lo que me va a generar es ansiedad.
porque es un estímulo que no puedo localizar. Y ahí tenemos un problema, porque el estrés sí tiene un final, tiene un inicio, cuando aparece la amenaza, y tiene un final, que es cuando se desenlaza. Es decir, en el peor de los casos, sin intención de premonición, si mi papá se infecta, puede sanar o puede morir. Tiene un término. Pero en cambio, cuando es ansiedad, yo estoy imaginando que mi papá va a enfermar, no tiene fin. Es un bucle sin fin. Puedo darle vueltas en forma eterna, porque no está enfermo siquiera, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, a nivel de ansiedad, pues la desesperanza es amplia, ¿no? La persona está desesperanzada porque no sabe cómo recurrir, no sabe cómo solucionar el problema y no lo va a poder solucionar porque es un problema que es inexistente al momento. Puede existir el riesgo, pero es inexistente, no tiene solidez, no tiene contexto, ¿no? Dentro de la parte de pensamiento pueden aparecer síntomas como el exceso de futuro, ¿no? El pensar en un futuro en forma continua, los fatalismos, ¿no? El tema de que todo puede empeorar y demás. Puede ser el tema de sobregeneralización o de culpa o de culpabilidad. La persona se comienza a sentir culpable, ¿no? También a nivel conductual, pues puede haber temas de aislamiento social, inactividad o las conductas de exceso que hace un rato conversábamos, ¿no? Y entonces ya para que sea más conciso, ¿cómo suele presentarse la ansiedad en tiempos de pandemia? Si usted podría especificar si ha tenido algún paciente o algún conocimiento de cómo mayormente se presentaría la ansiedad en este tiempo de pandemia en las personas, en la población ahora. Claro, mira, normalmente se puede presentar de diversas formas. O sea, hay pacientes, por ejemplo, que vienen a consulta porque tienen una sensación de angustia, ¿no? Dicen, tengo una sensación de angustia y no sé por qué, si no me la puedo quitar y no puedo hacer mis actividades porque siento angustia acá en la boca del estómago, me siento muy mal. Otras personas tienen ataque de pánico. El ataque de pánico es una manifestación ansiosa por el cual la persona siente que va a morir y siente síntomas que le reflejan la muerte. Puede la persona levantarse en la mañana y sentirse calenturado, ¿no? Y se pone el termómetro y no tiene temperatura. O siente que, no sé, punzadas en el pecho, ¿no? Como que le da un infarto, el brazo se adormece y no tiene ningún problema cardíaco. Entonces tiene sensación en la cual la idea de que va a morir es tan predominante que el cuerpo comienza a experimentar estos cambios, comienza a sentir estos cambios, ¿no? Y eso hace que la persona pues se sienta realmente mal, ¿no? Se siente, digamos, desprotegido, se siente desvalido, ¿no? Otros pacientes simplemente no tienen grandes problemas de concentración, o sea, no se pueden concentrar en lo que están haciendo porque el pensamiento se les va para un lado, se les dispara para el otro lado. Entonces, esa situación también es alarmante, ¿no? O la persona ya no quiere salir de su casa, se aísla totalmente, no quiere salir ni a comprar. Cada vez que sale a comprar le da pánico estar en la calle, ¿no? O conductas en exceso, como algunas personas, por ejemplo, que sienten ahogo. Claro, tienen una mascarilla, dos mascarillas, hasta tres mascarillas, el protector facial, el antifluidos encima, y no les permite respirar, y se sienten re mal, y dicen, pero es que yo no quiero seguir viviendo así, o sea, yo no quiero, estoy exagerando en las medidas, pero no puedo dejar de exagerar. Esas son las manifestaciones clásicas de la ansiedad. Ahora, pueden llegar niveles tan altos en que la ansiedad se podría convertir hasta en un cuadro depresivo, ¿no? Cuando la persona ya comienza, ya se transforma este miedo en tristeza profunda, ¿no? Entender ansiedad, cuando hablamos de ansiedad, entendemos miedo. Cuando hablamos de depresión, entendemos tristeza. Pero no solamente es estar triste, ¿no? Porque también igual, forma coloquial usamos tanto la palabra depresión, no, ya, ¿sabes qué? Estoy depre, no, o sea, la depresión es mucho más allá de la tristeza. Es una tristeza que conlleva un vacío interior, que conlleva a no tener pensamientos claros sobre el futuro, o tener pensamientos pésimos sobre el futuro cuando todavía no ha pasado, tener pensamientos o recuerdos dolorosos, constantes dentro de nosotros. Todos, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida hemos pasado situaciones dolorosas, ¿no? O sea, situaciones difíciles, complicadas, pero en algunos casos estas situaciones se convierten en traumas, ¿no? Y cuando la persona los evoca en forma constante, tiene esta sensación de vacío, esta tristeza constante que no le permite movilizarse. O sea, así como la ansiedad patológica, la depresión es totalmente incapacitante. Discapacita a la persona, no puede realizar sus actividades diarias.
Ajá. Y entonces, ¿hasta qué punto sería aceptable sentir ansiedad? ¿Hay una manera de decir hasta este punto es aceptable o no? Exactamente. Como decía al principio, la ansiedad es un proceso adaptativo, entonces es bastante normal que la persona pueda sentir ansiedad, pueda sentirse un poco de preocupación, un poco de miedo irracional de repente, sí. ¿Cuándo constituye una patología? ¿Cuándo ya tenemos que tener cuidado? Cuando ya sentimos que esta sensación nos está discapacitando, cuando sentimos que no podemos manejar la situación y estamos dejando de hacer cosas, estamos dejando de disfrutar la vida por la sensación. Cuando esta sensación es constante, sí tenemos que tomar algún camino de solución. Ajá. Interesante. Sí, ¿no? La ansiedad nos permite muchas veces adaptarnos, ¿no? Y esto nos ha permitido, en algunas personas ha sido positivo sentir la ansiedad, ya que nos ha permitido mantenernos distantes de podernos contagiar, mientras que en otras ya ha sido muy intenso esta ansiedad, ¿no? Y ha generado patologías en algunas Uh-huh. personas de la población. Y viendo ya todo ello, vamos a ver, ¿hay factores asociados con la ansiedad por COVID-19? ¿Hay otros factores? Ahí, mira, hay densos estudios sobre la ansiedad. Si investigamos de modo académico, hay muchas investigaciones a nivel nacional e internacional que nos dicen que hay varios factores que pueden intensificar o pueden apeligrar el hecho de poder sentir ansiedad, ¿no? O sea, tener una ansiedad constante. Eh, el primer hecho son los hechos históricos, la familia, por ejemplo, es un tema importante, ¿no? Personas, por ejemplo, que han vivido en familias disfuncionales o que han vivido en situaciones riesgosas, ¿no? Una familia que haya tenido mucha precariedad, mucho problema, muchas pérdidas o que haya tenido mucha historia traumática, es más propensa a desarrollar un cuadro de ansiedad, ¿no? O personas que han tenido mucho miedo, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser familias disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, hay familias en las cuales se les exige mucho a los hijos, mucha exigencia, ¿no? Si sacas mala nota, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, o tienes que ser el primero, en forma exagerada y desmedida. Entonces, qué hace el niño? Desde pequeño comienza a generar ansiedad porque está esperando cuál va a ser el resultado de sus pruebas o sus exámenes para ver qué cosa le va a pasar en casa más adelante. Y el niño puede mantener esta conducta hasta el momento que le den las pruebas, que puede ser una semana o 2 semanas. Entonces, el estar ansioso por el miedo que le produce el no tener un resultado inadecuado hace que se genere un proceso ansioso que no puede tener, no necesariamente puede ser patológico, pero el organismo ya se acostumbra a este estilo de vida, un estilo de vida muy ansioso. Factores de la familia. En familias disfuncionales igual, ¿no? Familias, por ejemplo, donde papá viene los fines de semana ebrio y hace escándalo y golpea y hay violencia familiar en la casa. Y ese niño desde pequeño está esperando el día sábado con mucho miedo porque ya sabe lo que va a pasar. Entonces se proyecta hacia el futuro en forma negativa. Otro prospecto de paciente que puede tener un cuadro ansioso en la adultez, ¿no? Y situaciones como la embriaguez pueden ser el abuso sexual también, es otro tema que también puede decaer en ansiedad, ¿no? Ese es a nivel, digamos, de familia. A nivel biológico igual, tenemos una predisposición genética, sabemos, las neurociencias nos dicen, 40% de predisposición genética para cualquier tipo de comportamiento, sean comportamientos desadaptativos, tipo enfermedad mental, o tipo trastorno mental, o tipo propensión a algún tipo de desequilibrio emocional, ¿ok? Y el otro 60% es el tema ambiental. Entonces, si papá es ansioso y mamá es ansiosa, es muy probable que la persona desarrolle un cuadro de ansiedad, ¿no? No la ansiedad de estado, no en el momento, sino ansiedad rasgo, o sea, la propensión a poder estar ansioso, ¿no? Ese es otro factor importante. El tema histórico, el tema genético, el tema personal, también individualidad, ¿no? A veces tenemos muchas inseguridades y esas inseguridades se transforman en procesos ansiosos cuando vemos que no controlamos las cosas. O el exceso de seguridad, cuando nos pasa, o sea, cuando tenemos exceso de seguridad y nos pasa algo desconocido, que no tenemos el control, pues nos genera una sensación de ansiedad. Entonces hay muchos factores que pueden predisponer. Y decía, estos estudios en forma tesis, hay muchos estudios que nos indican que, por ejemplo, la inteligencia emocional es un predictor de la ansiedad.
Si tienes gran inteligencia emocional, es menos probable que experimentes un cuadro ansioso, ¿no? Las habilidades sociales también tienen una relación, la autoestima es muy importante para poder desarrollar o no desarrollar un cuadro ansioso, porque claro, si yo tengo autoestima y sé quién soy y tengo una valoración positiva de mí, cuando me enfrento a un pensamiento de problema futuro, no voy a generar miedo, más bien me va a generar incluso hasta va a ser un reto para mí, hasta la sensación de un evento difícil o precario me va a generar la sensación de automotivación, porque sé que lo puedo lograr. En cambio, si mi autoestima está golpeada y aparece un evento futuro que pueda ser peligroso, me va a dar miedo, porque voy a sentir que soy incapaz de arreglarlo, incapaz de solucionarlo. Eso. Está bien. Ahora, en lo que es el grupo etario, ¿hay mayor riesgo, en qué grupo etario hay mayor riesgo de que sufran ansiedad por el tema del COVID-19? Mira, con respecto al grupo etario, el grupo social, o al grupo socioeconómico, sinceramente no hay mayor diferencia. Lo que pasa es que se vive diferente, ¿no? Un niño vive diferente la ansiedad que un adulto, ¿no? Por ejemplo, el niño puede estar, de repente tenía un comportamiento tranquilo y de repente ahora se le ve más inquieto, se le ve subiendo, bajando, levanta la voz, ¿no? El adolescente igual tiene también su forma de golpearse con la ansiedad, ¿no? De repente tenemos adolescentes que están más contestones, o al revés, la persona era muy pilas, el adolescente se movía para arriba, para abajo, y de repente ahora lo vemos muy quieto, muy tranquilo, muy ensimismado. O sea, no hay una edad, el adulto lo vive de otra manera, el anciano también lo vive de otra manera, en realidad no hay diferencias, igual entre grupos económicos no hay diferencias. Hay personas que pueden tener mucho éxito económico y sufrir, como pueden sufrir ansiedad, pueden sufrir depresión, ¿no? Yo en mi récord de pacientes hay exactamente todos los grupos, ¿no? ¿No? Gente que no tiene recursos, gente que tiene muy recursos y lo vive exactamente igual, no hay diferencia. Y más ahora en el tiempo de la pandemia, ¿no? Se ha visto que no hay mucha diferencia más allá de lo económico, ¿no? Esa sería la principal diferencia que se podría encontrar, ¿no? Porque a todos ha atacado este virus, a todos le ha generado ansiedad, depresión, etcétera. Claro, es que hay una combinación de factores. Mira, está el factor de salud. O sea, la pandemia nos cogió, por lo menos en nuestra realidad nacional, nos cogió de una manera, nuestro sistema de salud, digamos que no era óptimo para nada, ¿no? Entonces, el hecho de enfrentar la pandemia hizo que todo se desborde. Se desbordó los hospitales, se desbordó las medicinas, se desbordó los respiradores, o sea, absolutamente todo se desbordó. Es un primer factor que digamos que es el factor principal. Pero además de ello tenemos el factor familiar, que también se varió, porque no es lo mismo estar con la familia unas horas al día y el fin de semana a estar todos los días, ¿no? Esto del home office hizo que las personas, los trabajadores regresen a casa y trabajen desde casa y pues se tenían que enfrentar a conocer a la pareja, conocer a los hijos durante muchas más horas. Y eso ha creado, pues, en algunos ambientes ha creado mejoras en las relaciones familiares, pero en otros ambientes ha creado distorsiones, o sea, parejas o familias que estaban más o menos oscilantes y que por el hecho de estar tanto tiempo juntos, pues terminan con sensaciones negativas, ¿no? Una paciente me decía la semana pasada, tengo 10 años de casada y me dice, doctor, le juro que nunca había visto tantos defectos de mi esposo como los veo ahora. Y me decía, no sé por qué. Le digo, es facilito, es facilísimo de entender, es que estás mucho más horas con él. No es lo mismo estar unas horitas en la noche, ¿no? Que los dos están cansados y se duermen, a estar todo el día juntos. Eso más el tema laboral, el tema de inestabilidad, ya sabemos lo que ha pasado con la suspensión perfecta, la gente no sabía, y es más, los trabajadores ahora mismo no saben si se van a suspensión, si van a ser despedidos, si van a continuar en el trabajo, las largas horas de trabajo, porque trabajar en un home office, si no eres organizado, es probable que trabajes y te sientas mucho más cansado que en oficina, porque en oficina entras a un horario y sales a un horario, pero en la casa no, en la casa las horas son más largas, más el miedo de perder el trabajo, te va a hacer trabajar el doble porque quieres ser perfecto, porque no hace que me voten. Y el tema económico, que todo el mundo lo ha golpeado, desde arriba hasta abajo. Entonces son muchos factores que se han asociado que pueden, pues, crear un ambiente propicio para poder sentir ansiedad. Bueno,
Reiterarle a todos los que nos están observando, a todos los que nos están viendo, siendo parte de esta transmisión, que pueden dejar aquí sus comentarios si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, para que el licenciado José Luis lo pueda estar resolviendo, para que pueda estar dándole un pequeño aporte a las dudas que puedan tener. Los invitamos a dejar sus comentarios, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. Entonces, ¿qué pueden hacer estas personas que ya tienen ansiedad para poder manejarlo? ¿Cómo podrían manejar esta situación de la ansiedad debido al aislamiento? Bueno, tendríamos que hablar sobre 3 puntos ahí en Independiente para poder enfrentar la enfermedad. El antes, el durante y el después, ¿no? Porque tendríamos que hablar empezando cómo prevenirla, cómo prevenir el estado ansioso, ¿no? Yo considero que básicamente hay 4 pilares en los cuales podemos apoyarnos para poder evitar la sensación ansiosa. Pilar número 1, evitar la exposición a la información. Es decir, hay un gran problema porque hay tanta información en la red, hay tanta información en televisión, tanta información en Facebook, y no es información que sea oficial. Entonces ya vemos con la medicación, ya ha habido 3 o 4 cambios de 4 medicinas diferentes, la gente se ha metido hasta ivermectina de animales por lo que había leído en internet, han terminado intoxicados, porque hay sobreexposición a la información. Entonces, lo primero es evitar sobreexponernos, o sea, informarnos de fuentes oficiales, con una intención de menos morbo, porque lamentablemente socialmente vivimos una sociedad un poco morbosa en algunos sentidos. Y yo sé que suena feo y de repente alguno de los del público, de la audiencia va a decir, me va a tirar tomates, pero es que tenemos una mentalidad un poco morbosa. Pasó hace 3 semanas, creo que un chico se tiró de un poste de luz, y eso era noticia. O sea, de algún lado salían videos y los mandaban incluso por WhatsApp, en el Facebook aparecieron algunos, que Facebook lo fue bajando y fueron apareciendo otros y demás. Entonces, a veces las personas se alimentan del morbo, lamentablemente. Las estadísticas, hay gente que comienza a utilizar las estadísticas para ver si hay muertos, no hay muertos, si la curva ha subido, no ha subido, cuántos muertos vamos hasta ahora, y comienza a acumular información como si pudiese darle algún tipo de utilidad, porque recordemos que la información es para darle utilidad. Si tenemos una información que no es útil y no es recreativa, entonces esa información en vano, estamos quemando nuestro cerebro por gusto, ¿no? Entonces, seguir cuántos muertos hay, que si la curva sube un poquito, es una sobreexposición que no es sana, ¿no? O cuando nos vamos a ver, pues, no sé, incluso profesionales de la salud que estaban poco preparados y que terminan diciendo cosas que no van, ¿no? Si queremos información seria, pues tenemos que irnos a estudios, tenemos que irnos a información oficial, ¿ok? Punto 1. Punto 2, evitar esta costumbre que tenemos del y sí, que es muy peruano. Y si me enfermo, y si mañana pierdo el trabajo, y si mañana mi papá se enferma, y sí, que es una proyección negativa del futuro normalmente. O sea, bueno fuese si utilizamos el y sí, mañana me vuelvo millonario, y sí, mañana termino mi carrera, y sí, no, utilizamos siempre el y sí para cosas negativas. Entonces, tenemos que tratar en la medida posible de evitar el ICI. Esa es la segunda medida que puede ayudar a prevenir el tema de la ansiedad. Lo tercero es evitar aquellas conversaciones enfocadas en la pandemia, que ese también es otro tema. A veces las personas se reúnen con su familia vía WhatsApp, vía cualquier red social, y comienzan a charlar sobre la pandemia, y sobre los muertos, y sobre el gobierno, y sobre su capacidad o incapacidad, o como quieran llamarlo según la tendencia política de la persona. Y pueden tener densas conversaciones sobre el tema, ¿no? De media hora, 1 hora. Y de repente cortan, dejé de hablar con mi amigo, y de repente hablo con mi hermano. Entonces, lo llamo, me llama, y nuevamente comenzamos con la densa conversación sobre la pandemia, sobre los muertos, sobre la curva, y así una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, eso no permite o sea, lo que va a hacer es asustarme más,
no solamente a mí, sino a la persona con la que me estoy comunicando. Entonces, es necesario evitar ese tipo de conversaciones, ¿no? Sí, pues pueden haber algunas puntualizaciones, pero no podemos quedarnos media hora hablando de lo mismo, ¿no? Y con diferentes personas. Eso es cuando tú eres el emisor, pero también cuando eres el receptor, tienes todo el derecho, y sí, enfoquen bien esto, todo el derecho de rehuir a una conversación que tú sientes que no te está sumando. Tú tienes todo el derecho de decirle a tu hermano, a tu amigo, a tu papá, ¿sabes qué? Discúlpame, pero sobre este tema no quiero hablar. O sea, me parece irrelevante hablar sobre este tema, es un tema que no me gusta, que no me hace bien, que no me suma nada, te pediría por favor cambiar de tema. Eso lo podemos hacer, claro, lo que pasa es que estamos poco acostumbrados a decir no, siempre decimos sí, 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 sí. Porque de alguna manera hemos aprendido que diciendo sí le caemos bien a todo el mundo. Pero justamente eso es ser asertivo, ¿no? Decir lo que pensamos en un tono adecuado. No se trata de que le digas a la otra persona, ¿sabes qué? Me tienes harto con esto, no quiero hablar de eso. No, no se trata de eso. Se trata de explicarlo en forma educada y asertiva y de la forma más cordial del mundo que no quieres conversar ese tema porque ese tema te causa malestar, ¿no? Y la otra persona, si es una persona que te quiere o que te respeta mínimamente, lo que va a hacer es cambiar de conversación. Y si no lo hace, pues es mejor cortar la conversación que seguir en la discusión. Lo tercero, lo cuarto, evitar las medidas exageradas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con evitar las medidas exageradas? Evitar las 3 mascarillas, ¿no? Evitar las 3 mascarillas que lo único que va a hacer es quitarte oxígeno, vas a terminar respirando tu propio dióxido de carbono y te estás envenenando tú solo, ¿no? Evitar el exceso de alcohol que te va a resecar la piel, ¿no? Evitar los guantes, que ya sabemos que los guantes no son funcionales, que en principio sí nos recomendan usarlos, pero ahora sabemos que no son funcionales. Ya las autoridades dijeron, no es funcional usar guantes, al contrario, es un depósito de gérmenes, ¿ok? Entonces, tratar de tener medidas razonables de protección, ¿ok? Si estás dentro de tu casa, no se trata de bañarte 10 veces al día. Ahora, si sales varias veces a la calle, probablemente pues, es necesario que utilices el baño como una medida de desinfección. Pero si estás en tu casa y no has salido para nada, bañarte 10 veces al día no te va a hacer provecho, ¿no? Si estás en tu casa y está todo desinfectado, no tiene sentido que utilices el alcohol una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? O sea, evitar todo ese tipo de medidas. Esas son las cosas que tenemos que evitar. Ahora, ¿qué tenemos que promover? Lo que tenemos que promover primero es nuestra parte emocional, porque recordemos que la ansiedad es un problema de tipo emocional, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a reconocer nuestras emociones, que esto es muy importante, ¿no? Probablemente en tu casa te pueden haber enseñado que tienes que ser fuerte, que tienes que ser valiente, que eres un luchador, que eres un guerrero y que no tienes que sentir miedo. Y eso es mentira. El miedo es un proceso adaptativo también. Si el ser humano no hubiera tenido miedo, les digo, nos hubiéramos extinguido hace rato. No nos extinguimos porque el miedo es lo que no nos permite tomar tantas conductas de riesgo. Y miren, incluso teniendo miedo, las personas tienen conductas de riesgo, ¿no? Y encontramos, pues, hemos visto en las noticias cuánta gente sale a la calle con la mascarilla abajo, cuánta gente sale a la calle a las fiestas COVID, por ejemplo, que es irracional totalmente. Incluso teniendo miedo, muchas personas tienen conductas temerarias. Entonces ya se imaginan si no tuviéramos miedo, y ninguno tuviera miedo, hubiéramos extinguido. Entonces, reconocer el miedo, y sí, pues tengo miedo y tengo derecho a sentir miedo. Y puedo canalizar mi miedo en tener pensamientos positivos, puedo canalizar mi miedo en cuidarme de forma adecuada. Es un tema de canalización. O sea, las emociones no podemos rechazarlas, ni desdecirlas, ni mentirnos que no sentimos. ¿Tienes ansiedad? Pues reconoce, tengo ansiedad, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada porque tenga ansiedad. Eso no te hace menos valiente, ni menos importante, ni menos valioso. ¿Ok? Es adaptativo, es una condición adaptativa tuya. Eres ser humano por eso, porque tienes emociones, eres capaz de sentir miedo, eres capaz de sentir ansiedad, como eres capaz de sentir amor, como eres capaz de sentir odio, como eres capaz de sentir toda la vasta cantidad de emociones y sentimientos que un ser humano pueda tener. Entonces, lo primero es reconocer las emociones. Segundo, mantener el contacto familiar con la gente con la que vives empezando. O sea, esto no es una pesadilla. Al contrario, el que puedas estar en casa te permite tener más tiempo con tus hijos si es que los tienes, o con tus padres si es que los tienes, ¿no? Y en el caso cuando no tienes a la familia cerca o vives solo, pues establecer contacto virtual,
Es muy importante que le preguntes a un amigo o a un familiar o quien sea, ¿cómo te sientes? Y me gustaría que en este aspecto retrocedamos nosotros. ¿Cómo nos sentimos cuando viene alguien de afuera y te pregunta, Diana, ¿cómo te sientes? O sea, el solo hecho que te pregunten cómo te sientes ya está demostrando interés hacia ti. Y esa sensación de somos sociales nos va a causar una emoción positiva, porque sentimos que la otra persona se preocupa por nosotros en alguna medida. Entonces, promover esto, ¿no? El contactarnos con nuestros familiares y círculo social y preguntarles cómo se encuentran, cómo se sienten. Eso es muy necesario. Lo segundo. Lo tercero, las actividades gratificantes. Es necesario, muy necesario hacer actividades gratificantes. No podemos dedicarnos solamente a trabajar, 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 sino que tenemos que tener actividades que nos gratifiquen. No sé, de repente, como le decía un paciente hace un rato en consulta, que no sé qué cosa te gusta, qué te ha gustado hacer. Pues me decía, pero nada, o sea, retrocede en el tiempo. Ay, yo cuando tenía 15 años tocaba guitarra. ¿Por qué no tocas guitarra? Ay, es que no tenía tiempo porque estaba trabajando mucho. ¿Y ahora tienes tiempo? Bueno, sí, ahora sí tengo tiempo. Entonces toca guitarra, cómprate una guitarra, sal acá a la vuelta, cómprate una guitarra y comienza a tocar guitarra. Haz actividades que te gusten, que te gratifiquen, que te hagan sentir bien. Actividades gratificantes y también relajantes. Lo contrario de la ansiedad, si la ansiedad es miedo y tensión, lo contrario de la ansiedad será la relajación y la tranquilidad, ¿no? Entonces, hacer actividades que nos den tranquilidad y nos den relajación es una buena cura contra la ansiedad. Los protocolos de atención, igual y regresamos al tema de protocolos de atención en la casa, tienen que ser consensuados. Es decir, todos los que viven en casa tienen que participar en el protocolo. Tienen que hacer un solo protocolo. Grandes problemas familiares, no sé si a alguno de los que está escuchando le ha pasado esto, pero grandes problemas familiares son a causa de que cada uno tiene un protocolo distinto. Entonces, papá, cuando llega a la casa, se quita la ropa en la puerta, se lava las manos ahí con su cañito y de repente entra medio desnudo a la ducha y se baña, ¿no? Y mete la ropa en la ropa sucia. Pero el hijo no hace eso, el hijo lo que hace es llega a la puerta y se echa alcohol nada más en los zapatos, en los pies y entra con todo y ropa al baño. Y de repente el otro familiar, ¿no? O sea, se echa muchísimo alcohol en todo el cuerpo y se queda con la ropa puesta. Entonces cada uno tiene un protocolo distinto que probablemente cada uno de ellos es efectivo, pero son diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando papá mira que el hijo viene y que solamente se echa alcohol? Entra en crisis. No nos cuidas, no nos quieres, pues si nos quisieras tendrías que tener todo protocolo, o viceversa. Entonces, los protocolos tienen que ser consensuados, se tiene que sentar la familia y ver cuál va a ser el protocolo, o sea, tener un solo protocolo unificado, ¿no? Aprender cosas nuevas, eso también es importante. Este tiempo de pandemia y aislamiento social nos puede llevar a aprender. Afortunadamente tenemos en YouTube N tutoriales sobre N temas, ¿no? Hay que simplemente buscar pues algunos canales que sean realmente científicos, porque también encontramos cualquier tipo de información en YouTube, pero podemos aprender cosas nuevas. De repente, no sé, pues no sabes hacer una torta, pues aprendes una torta. De repente no sabes hacer origami, pues puedes aprender a hacer origami, es gratis. O sea, es cuestión de invertir tiempo. ¿Y qué cosa va a pasar cuando aprendas? Te va a causar sensación de logro y esa sensación de logro te va a servir como un factor protector para que más adelante no puedas experimentar sensaciones de tristeza profundas o depresiones o la ansiedad patológica, ¿no? El sueño también es importante. Tenemos que cuidar 8 horas de sueño y no es en cualquier momento, no es que duermas a las 3 de la mañana y te levantas a mediodía. El sueño debe ser o debería ser entre las 11 de la noche mínimamente y las 3 de la mañana. Por lo menos esas 4 horas tienen que estar cubiertas. ¿Y por qué? Porque se nos ocurre, porque es una regla tonta, no, porque nuestros neurotransmisores, recordemos que nuestro cerebro piensa en base a sinapsis, o sea, a impulsos eléctricos de comunicación entre neurona y neurona. Y esos agentes que llevan la información se llaman neurotransmisores. Cada uno es distinto al otro. Por ejemplo, tenemos la serotonina, que es la que nos produce la sensación de felicidad. Entonces, la persona tiene un problema en la serotonina, depresión. Tenemos la dopamina, la sensación de placer, de logro, ¿no? La oxitocina, esa sensación de sentirnos llenos, afectivos, el GABA, por ejemplo, que es lo que permite que estemos estables, que no tengamos disrupciones, ¿no? Que nuestro estado de ánimo sea estable. La adrenalina, que es lo que nos permite estar pilas para cualquier situación, ¿no? Y la adrenalina, digamos que en el caso de la adrenalina, este neurotransmisor es doble, porque la adrenalina es neurotransmisor y también es hormona. Entonces, cuando se activa como neurotransmisor y comienza la persona a pensar más rápido, también su cuerpo se vuelve más rápido y más veloz. Entonces, todos ellos necesitan dos cosas. Necesitan comida
porque están a partir de 32 aminoácidos que los recibimos por la comida, y además necesitan sueño, se recuperan o se regeneran en el sueño, que es más o menos entre las 11 y las 3 de la mañana, según un ritmo circadiano, perdón. Entonces, el tener un sueño adecuado, pues permite tener más fresca la mente y es menos probable que me dé un ataque ansioso o que pueda sufrir de ansiedad, ¿no? Y la alimentación, importante, no comer chatarra, sino cosas que sean sólidas, que mantengan nuestro nivel alimenticio. Y la última medida de prevención es el tema del insight. ¿Qué cosa es el insight? La interiorización. Yo en este aspecto soy muy respetuoso de las personas religiosas, como de las no religiosas, como las que tienen tendencia oriental o las que tienen tendencia occidental o demás. Llámalo como tú quieras, llámalo rezar, llámalo interiorizar, llámalo meditar, llámalo insight, llámalo entrar dentro de ti mismo, lo que sea. Pero es muy importante que mantengamos tiempo de intimidad con nosotros mismos. Tiempos de silencio en el que podamos entrar en nuestro interior. Porque muchas veces decía hace un rato, ¿no? Sí, porque es satisfactorio cuando las personas te dicen cómo estás, cómo te sientes. Y muchas personas lo hacemos. Yo estoy seguro que de la audiencia, el 70-80%, si les pregunto de uno si lo hace, me va a decir, sí, yo lo hago con mi familia, lo hago con mis amigos. Pero les pregunto, ¿cuántas veces te sientas tú y te dices, ¿cómo te sientes? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué cosa estoy sintiendo? ¿Estoy bien realmente? ¿Soy feliz? ¿Realmente soy feliz o no soy feliz? Y no lo hacemos porque vivimos una vida alocada, o porque no tenemos tiempo con nosotros mismos, o porque el tiempo nos mata, y como el tiempo nos mata, mejor hacemos matatiempos para que el tiempo no nos alcance, porque tenemos miedo a interiorizar. Hay mucha gente que tiene miedo a interiorizar, miedo a entrar dentro de sí mismo porque no sabe lo que hay dentro. Y tiene pánico de poder estar un rato solas consigo mismo, y son personas que necesitan, pues, de compañía constante, ¿no? Muchos, por ejemplo, casos de infidelidad son por eso, porque la persona necesita estar con muchas personas, necesita estar siempre rodeado de alguien, siempre con alguien al costado, o personas que se meten en relaciones tóxicas. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen que tener una compañía, quien sea, no importa quién sea, pero tengo que tenerla. Entonces, es necesario, pues, aprender a interiorizar y aprender a estar con nosotros mismos. Eso. Listo, licenciado José Luis Rejo. Ahora vamos a responder algunas preguntas que ha dejado aquí el público. Vamos a empezar con esta pregunta de Guadalupe Esmali Perales Vega, ¿sí? Bueno, dice, buenas noches. Si todo vuelve a la normalidad, ¿la ansiedad que se adquirió en este tiempo podría desaparecer? Eso depende mucho de cómo se ha establecido Guadalupe. Guadalupe, ¿verdad? No. Es Mali, ¿verdad? Ok. Eso depende mucho de cómo se ha establecido. A veces hay patrones conductuales que son temporales, y estos patrones nuestra mente, si los mantenemos mucho tiempo, los hace suyos. O sea, crean una continuidad. Y dependiendo del grado de ansiedad, ¿no? Si a la persona ha llegado a un grado de ansiedad patológica, es decir, si ya tiene los síntomas que antes mencionaba, el tema del término de la pandemia no va a ser motivo para regresar, porque recuerda, a diferencia de lo que decía hace un rato, a diferencia del estrés, el estrés comienza y termina, porque está con algo real. En cambio, la ansiedad es con algo que no ha pasado. Entonces, en este momento puede ser la pandemia. Cuando termine la pandemia, de repente la persona puede pensar en la placa de Nazca, y después de la placa de Nazca puede pensar en que se va a morir de alguna enfermedad, y puede ir generalizando, ¿no? Hay un tema que es la generalización de estímulos. Yo puedo tener un estímulo negativo, ¿ok? Y ese estímulo lo puedo generalizar. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener miedo a las alturas. Entonces, por ende, tengo miedo a subirme a un ascensor, que tiene que ver el ascensor con las alturas. A veces la persona ni siquiera puede acercarse al ascensor, o sea, ni siquiera porque está subiendo, sino porque le imposibilita subir al ascensor, así sea un piso. No puede, porque genera una fobia. ¿Por qué? Porque ha sobregeneralizado un estímulo, que es el miedo a la altura. Entonces, de la misma manera, cuando una persona entra en un cuadro de ansiedad que es complejo, es difícil el retroceso, ¿no? Puede ser que pueda seguir experimentando. Ahora, si es una ansiedad mínima, sí es muy probable que cuando termine la pandemia y se acabe el estímulo, se acabe también esta respuesta ansiosa. Gracias por la respuesta. Aquí tiene
Otra consulta es Mali, nos dice, ¿cómo puede manejar la ansiedad en los niños, ya que algunos también tienen mucho miedo de salir? Ya eso Ok. sería con los niños. En cuanto a los niños, digamos que el manejo es un poco más sencillo, ¿no? Dependiendo de la edad del niño. Si el niño tiene, pues, ¿no? Entre 8 años para abajo es mucho más sencillo, porque de lo que se trata es de hablar con ellos, generarles sensación de tranquilidad, y eso también depende de los padres, ¿no? Si los padres están pasando por un proceso ansioso, va a ser bastante complicado que transmitan tranquilidad. Pero es necesario transmitirle tranquilidad, darle actividades gratificantes, porque también para el niño es complejo, es muy complejo la situación, por ejemplo, de las clases virtuales, ¿no? Eso es complejo para todos. Primero, porque el nivel de aprendizaje no va a ser el mismo, porque un niño no está adaptado a tener clases virtuales, primero. Segundo, por la presión de los padres, porque ahora no solamente es la presión del colegio, sino que como los padres están colaborando activamente en la educación de sus hijos, cosa que no pasaba, que es bastante bueno, pueden generarle sensación de presión, ¿no? Los presionan demasiado. Segundo. Lo tercero es el tema de que no pueden salir a jugar. Entonces, eso le quita actividades gratificantes y es más propenso a que el niño tenga una caída ansiosa, a pesar que sea niño. Entonces, la idea con los niños es, primero, darles sensación de seguridad, hablar con ellos en forma constante, lo primero. Lo segundo es juegos, o sea, utilizar juegos con los niños. Los niños necesitan jugar. Y digamos que la pandemia y el aislamiento social y demás es un buen motivo, un muy buen motivo para acercarnos a nuestros hijos y comenzar a jugar con ellos. Entiendo yo que como somos adultos, a veces no tenemos tiempo y demás, y pensamos que jugar, no sé, pues a las muñecas con mi hija me va a hacer ver ridículo, pero eso, o sea, eso es inolvidable para un niño. ¿Y recuerdan ustedes qué recuerdan más? ¿Recuerdan más que sus papás les compraron unas zapatillas o un pantalón o recuerdan cuando los llevaba al parque? Probablemente el recuerdo más significativo que tengan es cuando el papá ha jugado con ustedes, cuando les ha dado de su tiempo y de su atención. Entonces, hagamos eso con nuestros hijos. En la medida posible, entiendo yo, hay situaciones y trabajos que son complicados y a veces es un tema o sobrevivo o doy tiempo porque no puedo hacer las dos cosas. Ok, eso es entendible. Vivimos en un nuestro momento económico, además, actual es difícil para todos, ¿no? Todos han sido afectados, los que tienen mucho, los que tienen poco y los que no tienen nada, todos han sido afectados. Entonces, tratemos en la medida posible de organizar nuestro tiempo para generar tiempos de juego. Eso es muy importante con respecto a los niños. ¿Sí? Listo, gracias por la respuesta. Aquí tenemos otro que es de Carlos Mario Pariona. Nos dice, hola doctor, desde que esto empezó me deprime ver a la gente enmascarada, me siento como en una película de terror. Siento inseguridad, me deprime bastante, no estar como antes, con la libertad de antes. Uh-huh. Bueno, Carlos, es entendible, como decía al principio, ¿no? Esta situación a todos nos ha afectado. Y sí, pues es entendible que sientas cierto rechazo hasta la situación actual. Sin embargo, cuando tenemos un evento adversivo, cualquiera que sea, hay dos formas de vivirlo. La primera forma es en tono de queja y de adversión y me voy corriendo, pero hay situaciones que no nos permiten salir corriendo. La segunda forma es la aceptación, o sea, aceptar que hay cosas que no podemos cambiar. Sí, definitivamente, hay cosas que uno no puede cambiar. A todo el mundo le incomoda el tema de la mascarilla, es súper incómodo, ¿no? Tener la mascarilla, encima yo uso lentes, imagínense, se empaña cada rato, tengo que estarle dando vueltitas. Felizmente que esto es un live y no tengo que usar la mascarilla, pero sí, es complicado. Pero ¿qué otras alternativas tenemos de solución? Ninguna otra, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de esperar pacientemente que la situación se solucione, porque en algún momento se va a solucionar, no sabemos cuándo, sí, pues no sabemos cuándo, pero en algún momento se va a solucionar, ¿no? Y de alguna manera, cuando mires la mascarilla, lo que puedes hacer es evocar en forma automática, esto es sano para mí, esto me está protegiendo, ¿no? Yo mismo lo hago, cuando yo me estoy con los lentes empañados y con el fastidio de sacármelo, bueno, si no tuviera mascarilla me enfermo, entonces que se empañen nomás y me los vuelvo a poner. Esa es la idea, generar pensamientos positivos. Y eso es importante mencionar. Un pensamiento no se puede desarraigar así porque así. O sea, los pensamientos, como no son pensamientos automáticos y no los evocamos, si nosotros decimos, no quiero pensar en esto, no quiero pensar, es peor, porque la mente va a darle vueltas ahí.
Entonces, de lo que se trata es de jalar pensamientos racionales, ¿ok? Que vayan contra ese pensamiento distorsionado. Pensamientos racionales. Por ejemplo, si estoy pensando, estoy tranquilo, estoy pensando, mi papá se va a morir y no me lo puedo quitar de la mente, jalo un pensamiento, un recuerdo donde, en alguna escena donde yo he estado con mi papá y hemos estado bien. Los seres humanos tenemos, nuestro pensamiento es emocional, en eso nos diferenciamos de los animales. El animal cuando recuerda, recuerda nada más, no tiene la emoción. El ser humano cuando recuerda, jala el recuerdo, la escena, la imagen y jala también la emoción que acompañó la imagen. Por eso cuando nos acordamos de algo triste, nos ponemos tristes. Imagínate cuando te acuerdas de algo tierno, de algo que haya demostrado afecto, de algo que te haya dado alegría, vas a jalar esos sentimientos. Esa es la forma de cambiar. A eso se le llama salto de pensamiento y funciona bastante bien. Listo. Aquí tenemos otro comentario de Marlon Malman. Dice, ¿cómo acompañar en el manejo de la ansiedad en los adultos mayores que salen a trabajar en este contexto, sabiendo que son personas vulnerables? Bueno, sí, vamos a ver. Es un poco complicado porque hay situaciones en las cuales, digamos, las personas corren cierto riesgo de salud. Y lamentablemente, por nuestra sociedad, no sociedad, sino nuestro nivel socioeconómico, no todos pueden mantenerse aislados, ¿no? Hay personas que incluso, he escuchado alguna vez en televisión que decían, no, o salgo a trabajar y me enfermo de coronavirus o me muero de hambre. Entonces, ante las dos posibilidades, prefiero morirme de coronavirus que de hambre. Hay situaciones que son muy extremas, eso es cierto, y es razonable que estas personas pues salgan con muchísimo miedo, ¿no? Entonces, el anciano igual que el niño, ¿no? Hay que tratar de, en la medida posible, si es que se puede, protegerlos. Por ejemplo, si son nuestros padres, de alguna manera, pues sí, pues tendremos que de repente sobreesforzarnos para que papá que está enfermo o papá que es sujeto de riesgo no salga a trabajar y poderle acompañar o ayudar de forma económica. Y en el caso de no poderse, pues ayudarle a protegerse y sobre todo darle ánimo, ¿no? O sea, que la persona, mientras más se proteja, es decir, de forma racional, ¿no? Usando la mascarilla, el cubrecara, el antifluidos, va a ser menos probable que se enferme, ¿no? El riesgo va a existir, eso no lo podemos quitar, ¿no? Pero sí podemos preparar a la persona para que se proteja adecuadamente, ¿no? Eso definitivamente va a hacer que baje sus niveles de ansiedad. En cuanto a lo que es el manejo de la ansiedad, podría darnos algunos tips tal vez para manejar la ansiedad en los adultos mayores. Sí, por supuesto. Bueno, en general, ¿no? Funciona bastante el salto de pensamiento, lo que decía hace un momento, ¿no? De evocar recuerdos positivos. La segunda forma es el compartir, eso también es importante, compartir con nuestros seres queridos o nuestro entorno cercano cómo nos sentimos. Eso ayuda mucho. Tienen que ser personas cercanas y confiables, eso es cierto. Personas cercanas y confiables. No se trata de expresar mis sentimientos a diestra y siniestra, porque eso no te va a ayudar. Te ayuda cuando tienes un lazo de intimidad con otra persona y si tienes miedo, se lo puedes expresar, puedes decirle tengo miedo. Pues una persona cercana y confiable, que no se va a burlar de ti, ¿no? Porque imagínate, sueltas todos sus sentimientos, cuando tengo miedo a una persona y la persona te dice cobarde, te va a matar todo el fluir, ¿ok? Entonces tienen que ser personas confiables y cercanas, expresar nuestros sentimientos. Lo tercero, funciona también la respiración diafragmática, lo que le llamamos el 5, 6 y 7. Bueno, cada psicoterapeuta tiene su estilo, yo lo utilizo así. ¿Cómo funciona? Respiramos, inspiramos profundamente durante 5 tiempos, o sea, contando hasta 5. Y el aire, en vez de llevarlo hacia la parte pulmonar, lo llevamos hacia acá abajo, al diafragma, ¿no? Una vez que tenemos el aire en el diafragma, lo que vamos a hacer es endurecer la pancita. La ponemos durita, durita y contamos hasta 6. Y luego vamos a botar lentamente por la boca, contando hasta 7. 5, 6 y 7. O sea, respiramos, 1, 2, 3, 4, 5, retenemos, 2, 3, 4, 5, 6 y botamos 7. Si hacemos esto en forma continua, durante unos 5 minutos, vamos a sentir en automático una sensación de relajación. O sea, vamos a sentir, de repente, a veces nos sentimos un poco mareados porque estamos acostumbrados a tanto oxígeno. Pero si lo hacemos en forma continua, el cuerpo se acostumbra y lo que nos genera es sensación de relajación. Ahora, si todo esto no funciona, si no ha funcionado todo esto durante todo el tiempo que lo estamos haciendo, pues nos queda la otra opción, que es la psicoterapia. A veces las personas tienen miedo, no quieren ir al psicólogo porque dicen,
no estoy loco, tenemos ideas muy raras con respecto a la ayuda psicológica. ¿Ok? Los psicólogos somos profesionales de la salud, como tú y como yo, que no tienen nada en especial ni son magos, sino lo que pasa es que tenemos conocimientos científicos sobre cómo funciona la mente, básicamente eso. Entonces, y además, vistos desde fuera, los problemas vistos desde fuera son más sencillos de arreglar y de combatir. Cuando vemos un problema desde dentro, ahí sí podemos tener cierta problemática. Básicamente eso. Listo, gracias por la respuesta. Ahora vamos a ver ya el último comentario que nos dice Blando Pacushi. Dice, me da ansiedad que mis padres se sientan mal físicamente y me da miedo que sea el virus y les pueda pasar algo que estos se fueran de mis manos, ¿no? Ajá. El miedo como tal es normal, ¿ok? Como decía, igual con la ansiedad, la sensación de ansiedad también es normal, es adaptativa. El problema es que si tengo una proyección de lo que puede pasar más adelante, eso me va a generar una angustia que no voy a poder controlar. Entonces, si en este momento mis padres no están enfermos, ¿por qué me preocupo por adelantado porque puedan enfermar? Tendría que preocuparme más bien en crear protocolos para que mis padres estén seguros. O sea, ¿qué puedo hacer yo como hijo, por ejemplo, en el caso de adolescentes? ¿Qué puedo hacer yo como hijo para proteger a mis padres? Mantener distanciamiento social, no salir de casa, no ir a fiestas, no reunirme con personas, salir para lo que sea evidentemente necesario y demás. Eso puedo hacer, eso está dentro de mi poder, ¿no? Está dentro de mi poder, colaborar en la casa, lo que está dentro de mi poder tengo que hacerlo. Preocuparme por lo que no está dentro de mi poder es en realidad una pérdida de tiempo inútil que lo único que me va a generar es una sensación negativa. Eso. Ya, listo. Muchísimas gracias, licenciado José Luis Riojas. Esto ya son todas las consultas que tenemos del público que nos ha estado viendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado, por su participación y por habernos brindado un poquito de su tiempo para esclarecer este tema, ¿no? Que ahora, debido a la pandemia, está abundando, ¿no? Y bueno, cuéntenos usted dónde lo pueden ubicar las personas que desean tal vez conocer más sobre este tema, soliciten tal vez su A ver, actualmente, bueno, soy director del Centro Inciso Psicológico y también soy psicoterapeuta, también doy consulta tanto física como virtual, ¿no? También la presencial, con las medidas de seguridad y con todo el protocolo del caso, ¿ok? Estamos 2 días a la semana para las consultas presenciales y el resto de la semana hacemos consultas virtuales, ¿no? Tanto a nivel nacional como tenemos algunos pacientes de fuera. Me pueden localizar a mis teléfonos, que es mi teléfono, que es el 970-512-417. ¿Ok? Me pueden encontrar en la página web del centro, que creo que está en la descripción. Mi centro se llama Centro Inciso Psicológico. También se pueden comunicar por allí y solicitar una cita o presencial o virtual. Yo estoy encantado de ayudarles. Y es más, si así no quieren una cita conmigo, si tienen alguna duda o comentario, me pueden escribir allí o al número de WhatsApp, que es el mismo número de teléfono, y yo gustoso de ayudarles. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias, licenciado. Me despido, Diana, agradeciéndote por la invitación, agradeciendo a tu centro también por haberme invitado y estoy disponible para cuando lo necesite. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima invitación. Hasta luego. Y ya, bueno, chicos, chicas, las que estén aquí, muchísimas gracias por haber estado participando de esta transmisión. Los invitamos a seguir a la página. Recuerden que todos los miércoles están subiendo temas interesantes en las transmisiones para que ustedes se puedan informar más sobre temas psicológicos, temas que les pueda ayudar a ustedes, ¿no? Y asimismo, los invitamos, si tienen alguna duda, alguna consulta, nos pueden escribir al inbox de la página, que nos encuentran como Centro Psicológico CPC, Consultorio Psicológico CPC, donde ahí pueden enviarnos un mensaje, les estaremos atendiendo gustosamente, ¿sí? Y recordarles que la primera consulta es gratuita si desean alguna consulta. Y bueno, recuerden que estamos subiendo también video tips todos los viernes, también los papers que sale cada semana, ¿sí? Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y bueno, que tengan una bonita semana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.